decía que para Trump los mexicanos somos lo que para Netanyahu son los palestinos. Si se cae la economía de Estados Unidos, pues se cae la nuestra. Y saber diferenciar lo que es noticias falsas de las gentes que sí son serias, cada uno de los temas que están abordando, de que prácticamente están en una guerra civil de Estados Unidos. O sea, derechos humanos en tratados y todo, y estamos viendo lo de Gaza. Están ahí plasmados, mas no se utilizan. No se utilizan. Tentado o autotentado de las Torres Gemelas, habla precisamente de esa invasión que desde entonces tienen planeada México. Entonces la intención, después de tantas invasiones, intervenciones que hemos tenido por parte de Estados Unidos, sanciones para reparación de guerra, no podía importar petróleo porque Europa no tiene prácticamente recursos naturales. Pues aún así lo siguieron financiando. Uno de los que lo financió, por ejemplo, fue Henry Ford. Sí. Tiene un libro que se llama Henry Ford, el judío internacional, y ahí Henry Ford, no sé si realmente él estaba en contra de los judíos o no, pero cuando menos él ahí menciona el por qué él apoya a Hitler, ¿no? Pues, o sea, no sé si es para justificar ese apoyo, pero hay pruebas muy contundentes de cómo Occidente ayudó a que Hitler se rearmara para que precisamente Hitler atacara a Rusia. Si vemos un poquito la historia, en este caso Alemania, con Hitler ya en el poder, a quien primero invade a Polonia, a los países del este. Y pues rompiendo el pacto de no agresión que había firmado Molotov con Ribbentrop, o sea, los cancilleres de Alemania y de la Alemania nazi. En este caso, pues Hitler lo rompe y el 22 si mal no recuerdo, de junio del 41, pues invade la Unión Soviética, ¿no? Que a final de cuentas fueron quienes los vinieron derrotando. Entonces, a lo que voy es que siempre han querido que no se una Rusia con Europa, pero tampoco han querido las ideas de Brzezinski, que era más cercano al Partido Demócrata de Estados Unidos, que no se uniera, en este caso, Rusia con China, por el potencial que ambos tienen. Y lo que hicieron los políticos estadounidenses erróneamente para ellos fue precisamente hacer una unión tan estrecha que lo acabamos de ver hace unos días, sobre todo con lo que viene siendo la conferencia de Shanghái, ¿no? Todos los países que estuvieron ahí, pero sobre todo la unión que se ve entre Rusia y China, que ahora ya se le unió la India. Sí. Que si bien es cierto es que la India está en los BRICS, también la India era muy pro-occidental. Y con estas acciones de Trump, pues se están haciendo que todos esos países estén unidos en contra precisamente de políticas imperialistas, ¿no? Ahora, si bien es cierto es que Trump, dentro de su actuar muy sui generis, si algo tiene él consciente es que Estados Unidos no está ahorita para tener más guerras, ¿no? Pero detrás de él, quienes lo pusieron al poder, pues hay personas que lo están presionando precisamente en esa cuestión imperialista de Estados Unidos. Claro, expansionista, ¿no? Imperialista. Sí, precisamente lo que el libro comenta también es sobre este nuevo neocolonialismo, ¿no? O sea, ya no es, digamos, redituable para los imperios llegar y directamente colonizar las tierras como antes lo hacían, sino que ahora lo hacen a través de cuestiones económicas, por ejemplo, endeudar a los países, o cuando un gobierno no es afín a los intereses de Estados Unidos, vienen, en este caso, puede venir desde una invasión militar directa, y ahorita lo podemos estar viendo con las amenazas de invasión que tiene Estados Unidos, bueno, en este caso la administración Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro. Como ahorita ya no lo pueden acusar primero la lucha era contra el comunismo o el socialismo, porque siempre tenía que haber un enemigo externo, ¿no? Sí, claro. Cuando acá la Unión Soviética, pues bueno, viene esa nueva propaganda de ahora contra el terrorismo. De ahí que el atentado o autotentado de las Torres Gemelas se utilizó precisamente para, en este caso, ir contra países que ellos consideran estratégicos por riquezas, por cuestión geopolítica, claro, sobre todo Medio Oriente, Irak, Afganistán y todos los demás, con la cuestión del terrorismo que ellos inventaron. Sí. Y ahora, precisamente lo que está pasando con Venezuela es que Venezuela, que es un país que la misma DEA y la misma ONU nunca había mencionado como un país donde se traficara o donde se produjera, en este caso, pues algún tipo de droga. Ahora lo están señalando incluso de narcoterrorismo. Sí. ¿Por qué? Pues que
Ahí realmente lo que interesa es el petróleo de Venezuela. Claro. Y Estados Unidos siempre ha sido así, ¿no, maestro? Se inventa atentados sí, se inventan atentados para comenzar guerras, ¿no? Siempre inician siendo los que entran en la defensiva, ¿no? Nunca en la ofensiva. Desde 1812, desde que el Maine lo hundieron, Así es. siempre han utilizado algo de falsa bandera, ¿no? Claro, claro. Japón con el bombardeo a Pearl Harbor, que se dice que Estados Unidos tenía contemplado ese bombardeo, ¿no? Y que para empezar, ellos invadieron Hawái, ¿no? O sea, realmente Pearl Harbor, que está en Hawái, fue invadido por Estados Unidos. Vietnam también se dice que fue una estrategia de defensiva, ¿no? Cuando realmente no fue así. Ellos no tienen nada que ver. Afganistán, ahora Venezuela. Siempre, o sea, Estados Unidos tiene esa estrategia. Lo que pasa es que tienen que tener una narrativa para su población y para el mundo. Lo que pasa es que esa narrativa ya se les está cayendo, ¿no? Claro. Digo, dentro de los cambios tan drásticos que se están dando a nivel mundial y las situaciones tan delicadas que están ocurriendo a nivel mundial, también está de una otra manera el que ya muchas personas sí se están documentando o ya no se creen al 100% la narrativa. Así es. Sobre todo anglo-estadounidense, ¿no? Le comentábamos que el libro, pues, se me hace el autor muy crítico de su país, ¿no? Aquí en la página 20, si mal no recuerdo, nos habla que es el Estado imperial. Lo voy a leer así textual, son 3 rengloncitos. Dice, podemos definir el Estado imperial norteamericano como el conjunto de agencias y órganos ejecutivos del gobierno. Lo pone entre comillas del gobierno porque aquí ya entra el deep state y el Estado profundo, ¿no? Que el autor, si bien en este libro no lo quiere tocar de manera así tan textual, ya lo pone como gobierno. Dice, encargados de promover y proteger la expansión del capital más allá de las fronteras estatales por la comunidad corporativa multinacional. O sea, que nos da a entender que realmente el Estado norteamericano, desde todo lo que conforma el Estado, desde sus organizaciones, el ejército, la CIA, la DEA, sus agencias de espionaje, sus agencias económicas y financieras, están al servicio de las transnacionales. Y no como en el libro que comentaba hace unos momentos de Hart y Negri, que ellos dicen que son realmente las empresas las que solas promueven ese insertamiento en la sociedad de otros países, ¿no? Realmente para que esas empresas puedan operar en otros países y obtener esas ganancias que tienen, tiene que estar atrás de ellos el Estado norteamericano. Me refiero al Estado con todo lo que refiere el Estado, ¿no? Desde la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión militar y demás. Entonces, digo, volviendo al ejemplo de Venezuela, lo estamos viendo, dentro de las sanciones que se le había impuesto, en ese caso a Venezuela, se le habían levantado un poco y la empresa Chevron estaba extrayendo petróleo. Bueno, pues de repente pues digamos una decisión de Trump, pues pues ya no quiso que Chevron, esa empresa estadounidense que es la más grande petrolera, siguiera extrayendo petróleo porque prácticamente lo quería extraer de a gratis. Y de aquí viene lo que nos puede pasar a nosotros. O sea, si Donald Trump le cambió el nombre de Golfo de México por Golfo de América, también hay que entender que no viene de él y que esos planes tienen 30, 40 años. Pero ante el declive económico, hegemónico, militar, de credibilidad, en el cual Estados Unidos pues se está aislando por sus políticas que ahora son, digamos, más descaradas, por así decir, más abiertas. Antes, cuando menos, camuflaban, ¿no? Así en nombre es. de la libertad, en nombre de En nombre esto, de Dios. en nombre de Dios. Ahora ya lo dicen frase. abiertamente. O sea, ya lo dijo Trump. Quiero Groenlandia porque pues, es rico en tantos recursos. Y luego Canadá, que siempre había sido un estado semivasallo, pues Así ahora de es. plano quiero que sea del estado 51, ¿no? O sea, ya ni siquiera cuiden las formas. Una, porque así es Trump. Y otra, porque ante la caída del imperio, pues ya las medidas son cada vez más desesperadas. El problema aquí y lo que debemos de tener en cuenta es que Estados Unidos, pues es junto con Rusia, bueno, Rusia es mayor en cuestión de los cohetes que tiene para lanzar las bombas nucleares, ¿no? Pero Estados Unidos tiene alrededor de 1.500 o 1.800 ojivas nucleares que en caso de una guerra civil, pues
lo que vimos, por ejemplo, el día de antier, sí fue antier, cuando mataron a este muchachito, se me fue ahorita el nombre, activista y que pues tenía pretensiones políticas, muy coherente cuando menos en su modo de pensar, algunas cosas yo no comparto, pero cuando menos coherente. Pues esto de haberlo asesinado en pleno estadio es mandar un mensaje, porque si hubieran querido desaparecerlo de otra manera hubiera sido más fácil, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que diversos analistas serios internacionales, incluso dentro de Estados Unidos, hablan de que prácticamente está en una guerra civil Estados Unidos, lo cual a ningún país del mundo le conviene, porque para empezar estamos hablando de un país de una potencia nuclear. Y menos a nosotros, ¿no, maestro? Que somos sus vecinos. Sus no, aliados. Y en caso de una guerra civil, esas armas nucleares en manos de quién quedarían, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, y que aparte, pues, primero nosotros porque somos su vecino, con el que comparte tantos kilómetros de frontera. Segunda, de una otra manera, que los gobiernos neoliberales, sobre todo, hicieron que dependiéramos tanto de Estados Unidos, y que no es tan fácil ir separando de poco a poco. Y aparte de que si se cae la economía de Estados Unidos, pues se cae la nuestra. Claro. Pero lo más grave para algunos analistas es el hecho de que pues cuentan con un arsenal nuclear que en caso de una guerra civil, cuando ya no haya una certeza política de quién hace qué, entonces, ¿qué pasaría, no? Entonces, es algo que sí creo que deberíamos de tener en cuenta, y que los medios masivos de comunicación en Occidente pues no mencionan, ¿no? Y que ese desconocimiento hace de que no volteemos a ver tantas cosas que están pasando tan deprisa, que se aceleraron después del COVID, después de la intervención de Rusia en Ucrania, y que ahorita hay 17 guerras en todo el mundo, ¿no? Así es. Y que, pues, viendo la cuestión imperialista y sionista que van de la mano, pues Israel tiene la idea de crear el gran Israel que llega hasta Egipto, ¿no? Que llega desde el río Éufrates hasta el río Nilo, ¿no? Entonces, digo, hay muchas cosas en juego a nivel, pues, mundial. Y mientras algunos países de los BRICS, de la ASEAN, de varias cumbres quieren ya otro sistema económico alterno a este capitalismo financierista y rentista de Estados Unidos, y quieren la paz, pues está, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países de Europa, está un grupo, los que se llaman los neocons o neoconservadores, que son muy belicistas, que son los que están prácticamente quieren una guerra nuclear por tal de seguir teniendo la hegemonía, que de no ceder ese poder. Ya no ceder ese poder. De que ese mundo multipolar, que está emergiendo, de que no se conforme para que Estados Unidos siga siendo todavía la hegemonía. Claro. No, definitivamente es una obra muy, muy interesante, muy profunda, esta de clase, Estado y poder en el tercer mundo. Pero bueno, maestro, ahora sí que si continuáramos hablando de los temas que aborda el libro, no concluiríamos, ¿no? En pocas horas, ¿no? Sí, de hecho, nada más, le digo, este autor tiene, creo que 65 libros escritos, publicados, de los cuales su servidor debe tener como unos 20. Digo, hay otros autores también sobre esos mismos temas que también sigo. Y aparte él escribe en una revista estadounidense, no recuerdo exactamente su nombre, creo que se llama La Izquierda de Revira, y pues se puede consultar también en internet. Y ahí aparecen artículos todavía que a su edad todavía, cuando menos en la revista todavía escribe el doctor James F. Peters. Entonces, muy crítico del sistema estadounidense, muy crítico del sistema imperialista y de todo el daño que Estados Unidos ha hecho a través de ese Destino Manifiesto y de esa doctrina Monroe que tiene, y tanto daño que le ha hecho a los pueblos. Entonces, digo, es uno de los autores más críticos estadounidenses que yo he visto contra el imperialismo estadounidense. Sí, entonces, digo, hay otros que también puedo sugerir, y hay uno que se llama Ramón Grossfogel, que es también es un estadounidense de origen creo que sí es dominicano, y también tiene varios libros sobre el imperialismo y una política decolonial. Ok. Bueno. Y adentrándonos a ese tema, maestro, ¿qué otros libros me puede recomendar? 3 títulos que a usted le parezcan interesantes, de la índole que usted desee.
Pues mire, deja recuerdo algún título ahorita, sobre todo el título. O igual si no recuerda a un autor en específico o autores. De Ramón Grossfogel se llama De la teoría decolonial a la praxis de la civilización, creo si mal no recuerdo. Ese salió el año pasado y sobre todo habla de cómo los derechos humanos se han utilizado tanto en la forma pero no en el fondo, ¿no? O sea, derechos humanos en tratados y todo, y estamos viendo lo de Gaza. Están ahí plasmados, más no se utilizan. No se utilizan. Otro libro que podía sugerir más o menos sobre este tema, hay un autor que se llama José Iñaki. Ese libro lo pueden encontrar en internet también, se llama Los derechos humanos como, si mal no recuerdo, como armas de destrucción. Y precisamente ahí habla de cómo esos derechos humanos se dividieron en 1000 para que cada quien peleara su derecho humano, ¿no? Yo el derecho a la cuestión de género, yo el derecho al medio ambiente. Cuando a final de cuentas todos esos derechos deberíamos de reclamarnos en un solo derecho, que es en este caso la lucha de la gente trabajadora, o sea, de la clase explotada contra las élites que gobiernan el mundo, ¿no? O sea, en este caso, la interminable lucha de clases, cuando menos que hasta ahorita sigue, ¿no? Y entonces cada quien está de una otra manera reclamando su derecho en particular cuando todos esos derechos se ven violentados por un sistema capitalista imperialista, ¿sí? Que en este caso no respetan ni la vida, ni siquiera la cuestión ecológica, ¿no? Porque si ellos están hablando incluso de ir a la guerra nuclear, pues entonces, ¿de qué ecologismo estamos hablando? Claro, ¿no? Arrasan todo, definitivamente. Y así se llama, Los derechos humanos como arma de destrucción. Es un autor, es español él, se llama José Iñaki, con K. Es otro también que el libro más o menos actualizado y que precisamente hace esa crítica de cómo los derechos humanos se han expandido tanto en el papel, en la forma, pero en el fondo realmente no se han aplicado. Sí, Otro libro, digo, que es muy bueno de este autor, de James Peters, se llama Imperio con Imperialismo. Ese libro es más reciente y habla ya sobre el sistema ya más neoliberal aplicado precisamente a lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Ok, perfecto. Para tomarlos en cuenta, maestro, y en un futuro, si desea, tiene las puertas abiertas y venir a echar otra plática, ¿no? Sobre estos grandes títulos que nos acaba de exponer definitivamente. No, gracias. Si gustan, igual, para quienes se interesen estos temas, hay una amplia bibliografía que puedo sugerir. Yo no me siento con la autoridad como para recomendar, pero sí como sugerir de autores serios, de autores reconocidos. Claro, los del Dr. Jalife ahí están. Muy buenos libros. Todos he leído varios y son muy buenos. También está otro geopolítico, digo, así de rápido, se llama Daniel Stulin. Están algunos de Pepe Escobar, José Escobar, él es un geopolítico brasileño también. Y pues sí hay mucho material. También les recomiendo que en YouTube pues está el programa Radar Geopolítico del doctor Alfredo Jalife, pero está un canal que se llama DMP, que se llama Demoliendo Mitos de la Política. Y lo interesante de ese canal es que tiene a varios geopolíticos muy buenos. Juan Antonio Aguilar, Rubén Gisbert, pues hay muchos muy buenos geopolíticos que a lo mejor no son tan conocidos, por así decir, como Jalife, que aparte es mexicano, claro, pero que ahí están y son canales de YouTube que, pues en los cuales pueden entender un poquito también lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Claro. Fernando Moragón también él es español, pero también, y aparte lo hace muy ameno Fernando Moragón. Entonces, Santiago Hermesilla, no sé si lo conoces. Santiago Hermesilla, tiene su propio canal también. Sí. A todos esos estoy suscrito, a algunos soy miembro. Mire. Entonces, qué padre. Son temas que me gustan desde que estaba yo en la secundaria. Y pues bueno, hemos más o menos seguido y pues conocemos un poquito. Perfecto. Sí, ¿no? Y son temas muy importantes y relevantes en la actualidad, ¿no? Que considero como recomendación las personas deberían de adentrar más a ello, porque pues ahora sí que es gracias a esto es lo que donde nos desenvolvemos, ¿no? Donde nos desarrollamos, definitivamente depende de la geopolítica. Nada más un comentario de algo que no recuerdo que, bueno, uno de los tantos geopolitólogos, pero que hace referencia a otro, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que dice, nada de lo que sucede en la geopolítica es casualidad. Claro. O sea, nada se da de un día para otro. No se da una guerra porque un día un presidente se levantó de malas, ¿no? Son procesos
todo esto se tiene que extensos. planear y hay que ver qué intereses están detrás y qué objetivos se persiguen, ¿no? Y para esto sí hay que entender un poquito de política, de historia, de economía. Sociología, filosofía. Y como decía el doctor Jalife, para conocer un poquito de geopolítica, primero hay que ver un mapa. Claro, conocer sí, la Entonces, geografía de un país. Que también depende, ¿no? Yo he escuchado también que la geografía depende mucho también de los países. sí, Que hay países que cambian las dimensiones, ¿no? no, y por ejemplo, lo que han hecho los Estados Unidos con esta cuestión imperialista es destruir los países y balcanizarlos. Por ejemplo, tenemos el caso de Yugoslavia, que lo dividieron en Serbia, Croacia y demás, y así. Así es. Y, por ejemplo, ya terminando con México, sí, es algo que... Hay un libro que se llama The Next War. La próloga, bueno, quien lo prologa es Margaret Thatcher. Es un libro entre novela, pero tiene cuestiones reales, donde habla en un capítulo, si mal no recuerdo, es el sexto, bueno, uno de los capítulos que habla precisamente de esa invasión que desde entonces tienen planeada México. Entonces, la intención, después de tantas invasiones, intervenciones que hemos tenido por parte de Estados Unidos, ellos han tenido últimamente me refiero a 30 años o más, la intención de dividir a México en 3 partes. ¿Sí? Por eso siempre mencionan norte, centro y sur. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por todo el litio que tiene México, la plata, el oro, el gas y sus recursos naturales, ¿no? Entonces, fraccionando a México es más difícil, pero no es más fácil para ellos controlar los recursos naturales. Y basta ver lo que hicieron, por ejemplo, en Siria. Claro. ¿Sí? En Siria, que es un país que claro ejemplo. Los desestabilizaron y en este caso pues, se roban su petróleo de manera burda. ¿Sí? Tienen un ducto por donde están sacando su petróleo. Y pues me imagino que lo mismo intentan hacer en Venezuela, porque no sé si les dé para una intervención militar directa, pero sí desestabilizarlo para empezar a expoliar sus recursos naturales. Claro, ¿no? Y aquí en México tenemos que tener en cuenta que si Trump tiene ese discurso es porque, lo decía un geopolitólogo, aparte de Jalife, lo decía, que para Trump los mexicanos somos lo que para Netanyahu son los palestinos, ¿no? Así de simple, y eso es... Así es. Eso lo dijo Netanyahu en una conferencia que dio hace como unos 10 años en Estados Unidos, y él lo dijo, que para Trump eran para Estados Unidos pues, pero para Estados Unidos eran los mexicanos lo que para él eran los palestinos. Entonces... Bueno, pues concluimos este podcast con una frase muy profunda, maestro, que se la dejamos de tarea a todos los que nos escuchan, dar una buena estudiada definitivamente. Y en fin, acabamos de exponer una obra, un título muy valioso que nos habla sobre los procesos de formación de muchos países, conflicto de clases, este imperio que es Estados Unidos y en fin, muchos otros temas aborda esta gran obra. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, maestro. Es un placer tenerlo y cuando guste tiene las puertas abiertas. Al contrario, gracias a usted por invitarme y lo felicito por tener un proyecto tan importante, con trascendencia y que está logrando su objetivo y que lo tiene que ahondar aún más, que es concientizarnos a todos, ¿no? De diversos temas, en este caso ahora estamos hablando de un tema que importa a todos. Claro. Porque lo que pasa en este mundo interconectado en un país afecta a todos, y más si estamos al borde de una guerra nuclear, como lo dicen los que sí saben de geopolítica, que son a los que uno trata de seguir, pero de todos los diversos temas que aborda usted, pues para precisamente generar esa conciencia del que tenemos que documentarnos y saber diferenciar lo que es noticias falsas de las gentes que sí son serias, cada uno de los temas que están abordando, ¿no? Entonces, lo felicito a usted por muchísimas gracias, maestro, su capacidad, por tener esta tenacidad y porque esto va creciendo. Poco a poco y vamos trabajando en ello. Guste, aquí estamos a la orden para abordar o algún otro tema del que conozcamos un poquito. Perfecto, ya dijo. Muchísimas gracias, maestro. Eso sería todo por el episodio de hoy. Y importante resaltar, este título de momento no se encuentra en la biblioteca de Cutonalá, pero ya estamos trabajando en ello para que lo tengan y cuando gusten ir a echarle una ojeada. Eso sería todo y muchas gracias. Gracias.